Opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Estamos ya saludándoles, son las 12 del día. En nuestros estudios están compartiendo esta mesa de diálogo el asambleísta Patricio Donoso y el exdirector del Seguro Social ecuatoriano, el ingeniero Jorge Madera, a quienes les saludamos, les damos la bienvenida, pero permítanos ver los acontecimientos que está siguiendo el mundo. No sé si, Felipe, podemos observar los acontecimientos de la llegada del presidente Obama y la rueda de prensa. Luego podemos hacerlo. Bueno, tenemos también un avance de las caricaturas de Toño. Ustedes recordarán a Antonio Velasco, Toño, el caricaturista del diario Hoy, que nos comparte con nosotros una visión de lo que puede ser esta semana. Felipe, las caricaturas de Toño, entonces, antes de iniciar este diálogo, para que puedan ver nuestros invitados también la visión de lo que será tanto el proyecto de impuestos, como dice Toño, cuanto las resoluciones que va tomando el gobierno frente a la seguridad social. Bueno, vamos, Felipe, luego estaremos viendo esta es la visita de Obama a La Habana en un diálogo del presidente Castro con el presidente Obama, que le dice: deme un nombre de los presos políticos, y Obama dice: acá tengo una lista, ¿no? Así es. Con la chispa de Toño. Y la otra, Toño, sobre los impuestos, ¿no? Me parece que están hablando de los impuestos y dice: bueno, con esta subida de impuestos podríamos beber ya solo los días viernes. Bueno, este es a Toño. Agradecemos al doctor Antonio Velasco por esta participación y compartir siempre su visión. Para entrar al tema, el tema que les hemos pedido analizar es, primero, la ley que ya está aprobada, que muchos dicen que el día viernes entrará en vigencia. ¿Cuánto afecta esta ley laboral a la seguridad social? Pero además, tomándonos de esta afectación, podríamos decir cómo está la seguridad social en el Ecuador. Así es que, Jorge Madera, gracias por acompañarnos. Una primera evaluación esta mañana ya en EXA y la cadena Democracia. Iniciamos este análisis que vamos a continuarlo y espero que la próxima semana también. ¿Cómo está la primera visión, Jorge, de la seguridad social? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Francisco. Patricio, saludos. Mira, Francisco, y miren, trabajadores, porque a los trabajadores es a quienes debemos dirigirnos. La seguridad social es de ellos y es para ellos, para protegerlos. Mira, si tú me diste una evaluación de cómo está el sistema de seguridad social en este momento, hay que decirlo respecto de qué, ¿no? Recuerda que la seguridad social tuvo una reforma muy importante, una reforma estructural y paramétrica allá por los años 2000. Claro. A partir de la cual, con la comisión interventora, que le revitaliza, le revive, así es. Les causó problemas a los de la comisión, que era Gladys Palán, Alfredo Mancero y Enrique Rosemena. Así es. Tres a los que les debemos mucho, pero que deben estar sufriendo de ver lo que pasa ahora. Definitivamente, porque lo que sucedió al construir aquella ley y aquella reforma, principalmente, fue el inicio de un nuevo sistema de seguridad social basado en la capitalización de fondos, en la independencia de fondos, y de allí para acá, pues el crecimiento económico del sistema ha sido espectacularmente grande. Y ayudó la dolarización. Ayudó la dolarización, para en que parte, la plata sí, tenga una moneda dura y la capitalización sea real. Entonces, mira, cuando el sistema ha crecido tanto y los fondos previsionales se han acumulado de tal manera, pues realmente el Seguro Social ecuatoriano se volvió de un rato a otro la monedita de oro. Claro. Para todos quienes quieran manejarlo. Y lo que ha sucedido es que a partir de este gobierno se han generado una serie de reformas que lo que han hecho es ir provocando las descapitalizaciones de los fondos, ¿no?
de tal manera que se han ido afectando cada uno de los fondos. Por esto es, por ejemplo, el tema del 40%, Ya. el que no le pagan a salud, etcétera, etcétera, y ahora último, el cambio de las tasas de aportación. Lo que hace, en definitiva, es que se vea que al gobierno nacional no le interesa mantener fondos capitalizados por ninguna parte del país. Y principalmente nosotros debemos decir, la seguridad social, el sistema de seguridad social en este momento y hasta este momento ha estado basado en sistemas de capitalización, de sistemas de aseguramiento, con prima y con prestaciones definidas o prestaciones indefinidas. Pero esto no es lo mismo que el fondo. O sea, por ejemplo, el fondo de cesantía no es lo mismo que el seguro de salud. No, es muy Y diferente. se deben manejar de distinta manera. Es muy diferente. Aquí hay que hacer una diferencia. Los fondos previsionales puros, ¿no?, y tradicionales son fondo de salud, el fondo de pensiones, el fondo de riesgos del trabajo. Y ¿no? lo de invalidez y muerte es las Ese pensiones. es el de pensiones, ¿no? Hay una diferencia conceptual básica que hay que tener cuenta a la hora de legislar, mi estimado Patricio y oyentes, ¿no? Mira, el tema de cesantía es un sistema de fondos individuales personales de la gente. Quizá era el único fondo que tenía cuenta individual. Cuenta individual. Porque lo otro es la seguridad social. Pero Así este es. sí es un fondo Este es con un fondo cuentas individuales. con cuentas individuales que estuvo siempre destinado para mejorar el ingreso del trabajador a la hora de que quede cesante, ya porque pierde el empleo o porque se jubila. Cumple los requisitos. Entonces, aquí hay una gran diferencia. Tanta es la diferencia y es un tema conceptual hasta interno del Seguro Social que está catalogado dentro del Seguro Social como un fondo de terceros, es decir, es un fondo que no es ni siquiera es propio tuyo, mío, de Patricio y de quien haya aportado. De tal manera que esto es muy similar a lo que tú tienes en una libreta de ahorros en la banca, en cualquier banco, en cualquier cooperativa, que nadie te la podía topar, porque era un 3% que se descontaba directamente de tu salario. 2% del trabajador y el 1% del empleador. Del empleador. En este caso, iba el a acumular. 1%, que sería el 33.33% del aporte mensual, va a pasar a un fondo solidario, con lo cual disminuye el fondo. Así es. Entonces, aquí viene la primera afectación, te diría, ¿no? Es decir, tu plata, la que está en tu cuenta individual, ahora viene alguien y dispone, ya no es toda tu plata, ¿no? Ya no es toda tu plata. Ahora vas a ser solidario con los otros. Pero un momentito, son alrededor de 3 millones de afiliados, ¿no?, que van siendo solidarios con una minoría que va quedando desempleada por A, B o C circunstancias. Una minoría por ahora. Por ahora. ¿No es cierto? Porque si eso se incrementa, primero no sabemos si va a alcanzar, si está o no financiado, porque crear un seguro sin un financiamiento, excepto tomándose la plata de otros, también es difícil. Ahora imagínate, dicen, no, ahora ya no va a existir el fondo de cesantía, que no era un seguro de cesantía, ojo, era un simple fondo de cesantía constituido por la suma de todas las cuentas individuales. Era intocable, nunca nadie debió ni pudo tocarlo legalmente. Pero este gobierno decidió lanzar un proyecto de ley donde dice, no, yo sí le toco, ¿no? Traiga su plata para acá, esa tercera parte traiga para acá y hagamos una bolsa común, una bolsa solidaria. Entonces le convierten a un seguro puro de cuenta individual, a un fondo de cuenta individual, en un pequeño seguro solidario financiado con esa tercera parte. Y no se sustituye el uno del otro, porque además la Constitución dice que habrá el seguro de cesantía, pero lo que no decía es cómo. Antes de continuar entonces, Patricio, ¿cuáles fueron las reflexiones en la Asamblea Nacional frente a estas inquietudes? ¿No? La Constitución tiene previsto la prestación de la seguridad social y cómo se ha de hacer esa prestación. Estaba previsto el seguro de desempleo, pero no estaba creado, digamos. La seguridad social ha venido siendo reformada a través de otras leyes y no se ha enfrentado, si fuese necesario, que algunos dicen no era necesario,
entrar en una reforma global a la seguridad social. ¿Cómo lo estudiaron? ¿Cuál fue el planteamiento de ustedes? Bienvenido, gracias Patricio por acompañarnos. Gracias Francisco por la invitación y un gusto compartir este panel con Jorge Madera, mi buen amigo. Lo que se ha dado, y contesto con frontalidad absoluta, sin irrespetar a nadie, es una colosal improvisación en la aprobación de esta ley que al principio se denominó seguro de desempleo. Primero, debo anotar que lo que el ecuatoriano necesita, más que un seguro de desempleo, es un empleo seguro, y no lo tiene. Y no lo tiene. Y el proyecto de ley que va a ser ley de la República, por angas o por mangas, y ya mismo, no contempla las razones por las cuales se pierde el empleo, sino los efectos. Y los efectos están clarísimos. Pues. ¿Verdad de perogrullo? Hay más de 80.000 ecuatorianos que perdieron su empleo en el año que acaba de concluir y el gobierno no ha enfrentado eso con verdad. Y luego daré yo una especie de recetas, no soy yo quien para dar consejos, pero recetas para enfrentar la verdadera razón de la pérdida del empleo. Pero regresando a la pregunta puntual, sabíamos que el proyecto va a ser aprobado y esta colosal improvisación se ha definido como un populismo laboral fenomenal. Mire, hablando del tema del fondo de cesantía, yo no estoy de acuerdo en que se hable del 1% que entregue el empleador y el 2% el trabajador. Yo creo que hay que ser más directos para que la gente nos entienda. Es el 33% del fondo de cesantía que el gobierno resolvió. De la cuenta individual. Exacto, que el gobierno resolvió tomárselo. Le cambian hábilmente de nombre, ya no se llamará un tercio del fondo de cesantía, sino fondo solidario. Pero se toman la plata del ciudadano, pues del ciudadano. Hago una reflexión, una analogía. El día anterior a que Finanzas me pague mi salario de legislador, esa plata es del Estado. Pero el día en que me depositan en mi cuenta, ya es plata mía. Lo mismo pasa con el fondo de cesantía. En el momento en que mi empleador ya puso ese 33.33%, ya es mía, como lo es el 66% que puse yo con mi salario. El 1% cierto es y el 2% respectivamente, pero es el 33% que se lo están tomando. Le cambian de nombre, de forma tal que hoy por hoy, si esta ley pasa a ser ley, que lo va a pasar a ser, ya no es el fondo de cesantía que le entregan o le entregaban al cesante de un solo toque, Francisco, sino que le dan a cuentagotas en 5 meses. Pero es mi propia plata. Claro. Es como que Francisco Rocha el día de mañana contrata un seguro de accidentes de su vehículo, se choca y él... El propio Francisco Rocha tiene que pagar la totalidad de para reponer y arreglar ese vehículo. Reparo yo y después me van pagando a cuentagotas. Pero con la propia plata de Francisco Rocha, pues del seguro, en la analogía que estoy haciendo, el ejemplo que estoy dando. Aquí es igual, el fondo de cesantía, se toman mi fondo para pagarme mi cesantía y a eso le denominan un seguro de desempleo. No es así, el Estado no ha puesto un solo centavo. Segundo, digo con verdad que es un colosal monumento a la improvisación, cuando a último minuto, porque no estuvo en el proyecto inicial, calificado de urgencia económica, ojo, debieron haberlo pensado bien, incluyeron esto de la licencia a las madres de familia y a sus parejas, a los papacitos de esos niños. Me pregunto yo, ¿alguien en el Ecuador, salvo que trabaje por hobby, puede soportar 9 meses sin sueldo? No puede hacerlo, sin sueldo. Le pregunto yo al gobierno, ¿con qué va a comprar esa madre de familia los pañales del niño? Y no solamente los pañales del niño y la manutención del niño. ¿Con qué va a pagar la vida de los hermanitos de ese niño que nació? Porque es la familia la que no tendrá un salario, pues la madre no lo tendrá. Y no solamente la madre. No solamente a la madre se le ponen pindingas, porque en el mercado laboral van a fijarse mucho si una madre está en edad reproductiva o no. Perdón, si una mujer está en edad reproductiva o no. Sino que van a tener que preguntarle cuando contraten a un varón, oiga, su pareja está en edad reproductiva, porque también se puede quedar sin el contador. Voy a poner un ejemplo un poquito extremo, pero el contador de determinada empresa ha tenido pues una pareja que vive en Machala. Y esta señora que vive en Machala, que nada tiene que ver con la empresa X que está radicada en Quito, ha dado a luz y yo me quedo sin contador. ¿Se da cuenta usted lo grave que esto significa? Y si a eso le sumamos el hecho de que van a disminuirse las horas de trabajo de 10 horas a 8 horas diarias, lo cual significa... Una forma de reducir el salario significa también. Una reducción salarial de $366 a 274, como suele decir el presidente de la República. No nos engañemos. Va a reducirse en el evento de que se adopte la reducción de horas a 274. Sin embargo, la vestimenta, el traslado al lugar de trabajo, todo ya subió, o por lo menos sigue igual, pero el salario es menor. Me pregunto yo,
¿cómo van a sacarle a esa empresa que está en problemas del hueco? Y ahí también los aportes a la seguridad social Son completos. disminuyen. No, son completos. los aportes son completos. Son completos. Los aportes son Ya. completos. Ahí está, pues, Claro. la gente que nos está viendo y escuchando. Tanto el porcentaje del Así es. empleador como del trabajador, con lo cual baja más los ingresos. ¿Y cómo le van a sacar a esa empresa que está en problemas a flote si va a trabajar menos? Y mire usted el tema social gravísimo. La empresa se ve forzada a contratar un reemplazo, pues, porque alguien tiene que reemplazar al contador o al chofer que tiene la empresa porque su pareja ha dado a luz. Y cuando regrese el principal, ¿qué van a hacer con el reemplazante? Le tienen que decir, te fuiste. Es un absurdo, por eso digo que es una colosal improvisación esto de la licencia de 9 meses, más allá del tema de la toma de los fondos de cesantía. En el discurso político parecería que están brindándonos soluciones, que están pensando en la mayoría. Yo le voy a dar la receta para ver si piensan en la mayoría. Primero, dejen de cobrar el anticipo del impuesto a la renta a empresas que están perdiendo. Porque usted bien sabe, Francisco, que lagarto que traga no vomita. Pues. Y el Estado, una vez que cogió la plata de esa empresa a criterio de anticipo, ¿y qué tal si tuvo pérdidas? No la devuelven, ya perdieron. Y esas son a las empresas que dicen que quieren ayudar. Quiten el anticipo del impuesto a la renta, quiten el famoso impuesto a la salida de divisas, todo lo que sale tiene que entrar primero, pues. Y están cobrándole un valor extra del 5% a toda actividad productiva en el Ecuador para que las empresas puedan resurgir. No resurgen trabajando menos, sino deberían resurgir trabajando mucho más. Por lo tanto, esta colosal improvisación con un populismo laboral tan grande no le hace bien ni al empleado ni al empleador. En otras palabras, esta ley será perder. Estamos viendo una recesión entonces, pero en medio de esto la seguridad social, Jorge, que está planteándonos ¿qué nomás ha pasado? Y ahí yo le diría, el seguro de salud del derecho habiente, como se suele decir, era del trabajador y del esposo, pero luego pasó muy generosamente también a los hijos. Y claro, la gente dice, yo prefiero ir al seguro social antes que a un hospital público. Y si no, y más aún ahora, si me puedo ir a una clínica privada, ya ni siquiera al seguro social, porque el seguro social va a pagar. Crearon unos mecanismos que generan una especie de ilusión de que esto mejoró y de que se amplió el seguro, pero le quitaron la obligación del sector público, del Ministerio de Salud, de atender a ese sector. ¿Estaba o no financiado eso? No, definitivamente no. El seguro de salud, desde hace aproximadamente 5 años, empezó a tener déficit en su fondo. Originado eso por varias circunstancias. Una, la que tú has dicho, Francisco, empezó a darse atención a los hijos menores de edad sin que eso haya estado financiado. Debió haberse cobrado una prima adicional. Si tú quieres que atiendan a tus hijos, paga una prima adicional y está financiado el seguro. Sin embargo, ahí hay un pecado muy grande, ¿no? La segunda cosa... Pero que es popular, o que fue popular en un momento. Bueno, muy popular en su momento, pues, ¿no? La verdad es que hay medidas que no se toman por impopulares, ¿no? Claro. Seguramente. La segunda cosa es que el sistema de salud del IES, ¿no? Es un sistema de salud que sigue bajo una matriz curativa totalmente, y eso es impagable, no puedes financiar nunca. La tan cacareada medicina preventiva no funciona, definitiva, ni funcionará mientras no se asignen los recursos para que eso funcione. Se siguen construyendo grandes hospitales. El buen negocio es la salud curativa, negocio para mucha gente. La tercera cosa es, el Estado le debe plata. Que ha pagado, ¿no? Y la plata que el Seguro Social ha pagado a las clínicas privadas es alta. ¿Alguien ha hecho también un buen negocio ahí? Bueno, sí, seguramente. Sí. Mira, una clínica privada ofrece sus servicios en buena lid, ¿no? Sí. Facturas. Si tú facturas y le pagas, estás haciendo una relación. Legítima. Pero fíjate, ya en la práctica, ¿no? Tú como trabajador, ¿dónde prefieres que te atienden? ¿En un hospital del Seguro Social o en el Hospital de los Valles? ¿Dónde prefieres que te atiendan? Miremos y pongámonos en los zapatos del afiliado. Sí,
Por otro lado, ¿por qué el Seguro Social se ve obligado a contratar mucho a las clínicas, Al sector al privado. sector privado? Por la insuficiencia interna, pues. Es lo que hay que... Pero de ahí le aumentas Pero más, lógicamente, más usuarios. le estás aumentando más usuarios, pero de salud curativa. ¿Por qué el Seguro Social evitó que no evitó que la gente se enferme con la salud primaria? ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué es lo que se está contratando a los de afuera? Básicamente son operaciones de salud curativa. De salud curativa Son y a veces de intervenciones emergencia, quirúrgicas, emergencias, cosas grandes, cosas gruesas. Entonces, mira, la solución, dicen, entonces, bueno, como estamos contratando mucho al sector privado, entonces pongamos más hospitales grandotes, ¿no? ¿Y por qué no miran la solución de poner una red, una gran red de dispensarios de salud primaria que básicamente esté más cercana y oriente una prevención de la gente? Anterior, ¿no? Sí, Uno encontraba, en realidad siempre dispensarios médicos en varias parroquias, incluidos los del Seguro Social Campesino, que estaban integrados. El ¿no? Estado ecuatoriano en general siempre ha tenido intentos de hacer una buena red de salud primaria. El Seguro Social tiene 650 y pico dispensarios del Seguro Social Campesino, que son rurales. Entiendo que el Ministerio de Salud también tiene una red de 1.500 y más dispensarios urbanos y rurales, son pequeños, pero mira, ¿cuánto eso está incidiendo en la salud primaria? ¿Cuánto estás metiendo de dinero en el tema de salud primaria? Entonces ahí surgen las grandes interrogantes. Entonces ahí hay un triángulo vicioso, hay un triángulo que realmente se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Ausencia de salud primaria o casi no presencia de salud primaria, mucha presencia de salud curativa pública, mucha presencia de salud curativa privada, entonces no hay dinero que alcance. Las políticas internas tienen que orientar hacia poner recursos para corregir ese sistema. Y esta mezcla de los recursos del seguro de salud con el seguro de vejez, por ejemplo, que se toman recursos para cubrir los otros. No, pues si como seguro de salud ya estoy reventando. Claro. Entonces dice, ya no me alcanza la plata que me vienen como productos de los aportes. Entonces regreso a ver, ¿y dónde hay más plata? Entonces digo, durante unos 5 años vamos sacando platitas del fondo de pensiones. Evitemos que el fondo de pensiones se alimente y pongamos la plata en el seguro de salud. La gran pregunta es, ¿va a ser suficiente? ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué? Claro. Entonces le rompes el equilibrio del sistema. Mira, el efecto en el sistema de pensiones, el joven trabajador actual lo que no se da cuenta es que no va a poder llegar a jubilarse o no tiene ninguna necesidad ni seguridad de que en se va a poder determinada jubilar. edad hasta parece un absurdo pagar la seguridad social, ¿no? Hay gente que dice, para que se lleve el seguro me gasto yo ahora mismo, ¿no? Pero claro, es esa falta de visión, de previsión. De previsión, tenemos, ¿no? Así es. Sí, la verdad es que, mira, cuando eres joven no eres una persona siniestrosa prácticamente. Claro. No, ni siquiera te enfermas a veces. La juventud es eterna. Parece que la juventud es eterna, pero anda y mira cuál es la población de gente atendida en los hospitales de Seguro Social y en el hospital público. Son gente mayores de 60 años, mayores de 50 años. La edad no viene sola, siempre viene con problemas de salud. Y eso los jóvenes no están valorando desde ahora. A la seguridad social, al sistema, se le valora solamente cuando ya tú tienes que utilizarlo, cuando tienes una enfermedad grave y cuando no puedes pagar una atención en un hospital privado. Claro. Patricio, uno decía, al analizar esto, decía, yo soy solidario, qué sé yo, dependiendo de cuánto ganas, tú unos $3.000, pero si ya una enfermedad curativa, como decía, va más de $3.000, hay que acudir a la seguridad social. Un poco, yo he dejado de usar la seguridad social mientras me pueda pagar, tomando en consideración lo que decía Jorge, yo prefiero tal medicina privada, ¿no es cierto? El 40%, que es para la jubilación, porque es decir, el 40% de las pensiones, a veces no se entiende bien, de los que ya están jubilados, de los que van a seguir jubilándose, ¿cómo le explicamos que la ausencia de ese 40% afecta
a los que ya están jubilados, pero también a los que no están todavía y van en ese camino. Francisco, el populismo nunca es buen consejero en el manejo de la cosa pública y lo están manejando con un populismo fenomenal. El tema que tú abordas, Francisco, inherente al 40% del fondo de jubilación, es que eso es terrible. Y la gente que está jubilándose y los que nos vamos a jubilar después de X número de años, vamos a sufrir esta toma, esta captura del 40% por parte de un régimen que ha actuado en forma irresponsable. Por allí alguien del oficialismo, recordarás tú, dijo que el seguro no es propiedad de los trabajadores, sino del Estado, del gobierno central, yo que sé de quién. Absurdo de todos los absurdos, porque el populismo no es buena consejera. Y hoy se están manejando leyes inherentes a la seguridad social que Jorge maneja tanto y que conoce tanto, con una ligereza fenomenal. Y yo sí hago la siguiente reflexión numérica. El 20.60, 20.6, el 20%, digámoslo para que la gente que nos ve y nos escucha maneje más claramente. La quinta parte de todo el erario nacional, de toda la nómina nacional, de todos los sueldos de todos los trabajadores, de todas las empresas, de todas las instituciones del Estado, de todos los municipios, de todo el Ecuador. Ese 20% va mensualmente a una entidad que se llama Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Amigos, es harta plata, pero hartísima plata. Y históricamente... Que no se ha capitalizado. No, históricamente esa plata se la toma el gobierno con vía crédito, pues. Y en mi primera intervención dije claramente que aquí hay una improvisación colosal, a tal punto que en último minuto, y créanme cuando lo digo porque estuve ahí presente, a último minuto, a través de un legislador oficialista, se presentó algo que se aprobó casi sin saber de qué se trataba, que es el paso de la plata del IES al IES. La plata del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social va al banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El temor que tenemos es que el día de mañana se emitan bonos y se tomen esa plata. Es decir, se está manejando... Que a través de la junta bancaria se haga una regulación que diga que la plata de los bancos, entre esos los del BIES, puedan ser invertidos en bonos. O sea, así es. Ya no necesitan ni hacer crédito. Ya no necesitan ni siquiera... Que el fondo que tenga... Exactamente. Y esa es la parte riesgosa de manejar con esta ligereza y con este populismo acentuado, plata que es de los trabajadores, porque, salvo aquí esa declaración inusitada que se dio hace algún tiempo, creo que fue hace un año, todos sabemos que esa plata es de los afiliados, de quienes contribuimos mensualmente con el 20%, en números redondos, ¿no? Ya sea el patrono o el trabajador, al Seguro Social, todos los meses. Imagínate tú, Francisco, si te pones a considerar numéricamente, Jorge debe saberlo, ¿no? ¿Cuánta plata es eso? Pero es que es una barbaridad de plata. Y esa plata la maneja ¿quién? Y aquí voy a la parte política. ¿Quién maneja esa plata? ¿Quién toma decisiones? El gobierno. Y yo me pregunto, ¿a cuenta de qué, pues? El gobierno va a seguir mandando en el IES si ya no pone plata. Dirá el gobierno, claro, pone a través de que es empleador. Claro que es empleador en un porcentaje menor, porque el 90% de los trabajos, de los empleados en el Ecuador son generados de estos empleos por el sector privado. Pero, ¿a cuenta de qué siguen teniendo la preeminencia en el Seguro Social? En este gobierno tripartito de trabajadores y empleadores. Que de tripartito parece que no hay mucho. ¿Y a cuenta qué tripartito? Pues el gobierno resuelve todo. ¿Y a cuenta de qué si ya no está poniendo ni siquiera el 40% al que acabamos de hacer referencia? Y alguien que me escucha y me ve dirá, bueno, pero algo de positivo tendrá la ley que se acaba de aprobar en ese que yo le denomino populismo laboral o colosal improvisación. El tema juvenil tiene algo de positivo. Pero déjame decirte, Francisco, que el movimiento Creo, al cual yo represento y del cual soy su jefe legislativo, ha presentado 3, voy a poner con la otra mano para que me entiendan bien, 3 proyectos de ley referentes al primer empleo y al empleo juvenil. ¿Sabes tú cuántos de esos 3 proyectos han sido aprobados? 0. Ni tratados, seguramente. Ni tratados. Es más, déjame decirte algo que avanza mucho más. El movimiento Creo ha presentado 36 proyectos de ley en la legislatura en estos 2 años, 9 meses, desde que yo soy legislador. ¿Sabe la opinión pública cuántos de los 36 proyectos que hemos presentado se han tramitado y se han aprobado? Voy a ver a la Cámara. 0. Porque solo se aprueba lo que viene de Carondelet, perdóname. Entonces, me pregunto yo, nadie se va a tragar la piedra de molino de que los 36 proyectos presentados por nosotros son malos. Eso no se lo traga nadie.
Es más, yo creo que todos son buenos y muchos excelentes. Hago una pequeña digresión, ya que creo que tengo tiempo. Sí. Se murió pues el Chucho Benítez, el futbolista. Presentamos un proyecto de ley inherente a que los equipos de fútbol tengan la obligatoriedad de hacer exámenes médicos semestrales preventivos, no cuando ya se murió el jugador, sino antes que se muera. Pues. Tanto a los jugadores veteranos como a los jóvenes, tanto a los propios como a los extraños, como los canteranos y los contratados nacionales y extranjeros. ¿Qué pasó con el proyecto? Archivado. ¿Por qué? Porque no vino del carro de ley. Ahora sé que ya viene un proyecto del Ejecutivo, o del oficialismo al menos, para tratar un tema referente a la ley del futbolista. ¿Por qué no lo aprobaron cuando nosotros presentamos? ¿O por qué no se van intercambiando? Por supuesto, pero no se aprueba nada. Yo mismo presenté un proyecto reformatorio a la ley eléctrica inherente a los bomberos. Sin yo pedirlo, y que me escuchen bien porque es la verdad, sin yo pedirlo, asistieron a la asamblea el señor Hadati, que es el jefe del Cuerpo de Bomberos de Imbabura, el señor Cucalón, me parece que se llama Martín Cucalón, jefe del Cuerpo de Bomberos del Guayas, el señor Eber Arroyo, jefe del Cuerpo de Bomberos de Quito, y algunos otros, a apoyar mi proyecto, y no se lo he aprobado. ¿Por qué? Porque no es del oficialismo. Entonces, frente a eso, y termino esta frasecita, ya es hora que el oficialismo demuestre un poquito de humildad y acepte que los oficiales... Que la democracia... Claro, que quienes no somos parte del oficialismo también hemos presentado buenos proyectos de ley. Hacemos un corte, enseguida volvemos para seguir dialogando, vivir la ciudad, con Fernando Madera y Jorge, siempre te estoy confundiendo con el hermano. Es un poco, me quedó la imagen esa del automovilismo. Del automovilismo. Y Patricio Donoso, enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia por las libertades. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. La radio distinta, la radio Democracia 920, la radio de la gente. Un poder musical, un poder de palabras. La radio distinta, la radio Democracia, la radio Democracia 920, la radio de la gente. Una estación insuperable. Democracia. La radio de la gente. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos ya de regreso y vamos a seguir conversando sobre la incidencia de las leyes laborales en la seguridad social, pero sobre todo cómo se ha ido reformando la ley de seguridad social a través de otras leyes, ¿no es cierto?, que tienen incidencia y mientras esperábamos el corte, esta publicidad, nosotros decíamos aquí conversando con Jorge Madera, ¿qué otro fondo? Y él me decía, quizá este fondo de riesgos del trabajo. De riesgos del trabajo. ¿Cómo se financia? ¿Cómo lo miras? ¿Qué resultados tiene? Jorge, ¿hay algún recuerdo, digamos, de algún estudio actuarial que nos quede en la memoria? Porque los actuales parece que no nos sirven. Muchas gracias, Francisco. Mira, no se habla mucho del tema de riesgos del trabajo en este país. Y ese es un tema de vital importancia tanto para el trabajador como para el empleador. Fíjate que ese es el único fondo que le favorece
de alguna manera y le asegura al empleador, y no se habla nada de eso. Ya. Este fondo estaba financiado con el 1% del 26.5%. Ahora, pues, en beneficio del seguro de salud nuevamente, le mocharon y ahora recibe el 0.5%. Y no solamente eso, sino que en este momento, a mi criterio, un criterio técnico, está sucediendo un desastre en el seguro de riesgo de trabajo. ¿Y cuál es ese desastre? Mira, desde hace aproximadamente unos 3 o 4 años, el seguro de riesgos del trabajo construyó un sistema de prevención de riesgos muy detalloso, muy detallado, que le ha dado un avance significativo, 20 años adelante a ese seguro, y ha sido motivo hasta de ser copiado por otros países. Se implementó un sistema para que los empleadores puedan medir sus ejecutorias en el tema de prevención de riesgos del trabajo para evitar los desastres en los riesgos del trabajo, las enfermedades laborales, los accidentes, etcétera, etcétera. Pues últimamente ese modelo, ese sistema está ya siendo desmantelado. Nos vamos nuevamente 20 años atrás y se le deja al sistema. Se desfinanció entonces ya el seguro. No solamente que le desfinancian, sino que le van desarmando todo el modelo que estaba armado. Con esto nos vamos, repito, 20 años hacia atrás, mientras Colombia, el Perú y otros países están implementando lo que nosotros teníamos. Lo están implementando y muy aplaudidos. Nosotros nos vamos hacia atrás y le dejan al empleador en manos de los empleados públicos para que ellos en forma subjetiva lleguen y le midan la ejecutoria del empleador. Así de simple, de la manera más simple. Yo creo que esto amerita un programa especial para que sea explicado, porque si a alguien le debe interesar esto, es al trabajador ecuatoriano. ¿Cómo hacer entonces? Veía esta mañana, nos comentaban además tanto el doctor Joaquín Viteri como el doctor Manuel Vivanco, que ya hay un primer encuentro entre trabajadores y empleadores y que fijaron 8 puntos para defender la seguridad social. Este diálogo trabajadores y empleadores, Jorge, ¿es posible de la experiencia e incluso de la administración del Seguro Social? ¿Se ve factible? ¿Podemos trabajar, remar, digamos, en la misma línea? A mí me ha alegrado mucho saber esto, y es más, te digo, sí funciona, y tan funciona que demostró haber funcionado entre los años 2003 y 2004. Yo fui director general del Seguro Social y fui producto de un acuerdo permanente y duro entre empleadores y trabajadores. Lógicamente al gobierno nacional de ese tiempo no le hizo ninguna gracia, pero eran los empleadores y los trabajadores los que se volvieron en guardianes de su propio dinero. Eso sucedió, pero eso no le gustó a ese gobierno. Tuvo que trabajar con el gobierno, no es que se alejó, definitivamente, ni estuvo en contra, ni haciendo posición. Así es, no es cuestión de posiciones políticas, sino de posiciones técnicas en favor de preservar un sistema y de acrecentarlo. Mira, Francisco, si esto se da ahora, en buena hora, eso sí funciona en la medida que haya seriedad de las dos partes. Y los representantes ante el Consejo, tanto de los empleadores como de los trabajadores, deberían también juntarse y tener resoluciones en conjunto. ¿Se puede conseguir eso o cómo responden cada uno de ellos a sus sectores? Mira, yo creo que eso está más bien dentro de la coyuntura política interna del Seguro Social. En aquel tiempo, te estoy diciendo, fueron los dos vocales los que llegaron a tener un acuerdo permanente y firmado y lo respetaron. Lo respetaron mientras estuvieron. En este momento, muy difícilmente podríamos hacer. Tengo la impresión de que el representante de los trabajadores favorece mucho y está del lado del representante del gobierno nacional. El representante del Ejecutivo también. No sé si decir eso, pero me parece que forma mayoría con él, ¿no? Y el representante de los empleadores está fuera, ¿no? Claro, de tal manera. Pero sin embargo, por fuera del Seguro Social, las organizaciones gremiales pueden, deberían empezar a integrarse en favor de hablar de un sistema, de la preservación de un sistema. Lo que tú me has dicho de la entrevista
de hoy, del doctor Vivanco con el doctor Viteri, y de un diálogo que se ha suscitado, a mí me parece muy bueno, en la medida que de los dos lados se lleguen a acuerdos serios y se sostengan esos acuerdos. Patricio, presidió usted la Federación de Cámaras, ¿no?, a nivel nacional. Las cámaras hacen un esfuerzo no solo por seguir el funcionamiento de la seguridad social, del que forman parte y tienen representante, en representación de los empleadores. ¿Cómo articular un diálogo, como decía Jorge, que nos permita construir una institucionalidad mucho más fuerte y que dependa menos de decisiones políticas? El discurso gubernamental no ha sido amigable para con el sector emprendedor. Tanto no lo ha sido que en estos 9 años poco se lo ha escuchado. Yo fui presidente, en efecto, del Consejo de Cámaras y del Comité Empresarial Ecuatoriano a nivel nacional, y desde allí pude palpar que no se escucha la voz del que genera fuentes de trabajo y empleo. Es más, le acaban de meter en medio de la relación obrero-patronal al señor Che Guevara, porque el gobierno remitió una carta que era un verdadero panegírico del señor Che Guevara y enviado a todos los trabajadores de las fábricas. Pero es que, como decía un amigo mío, es una cosa de locos. ¿Cómo se puede meter al Che Guevara en la relación, en la mitad de la relación obrero-patronal? Cuando está fijando una posición ideológica. Pero claro, cuando debería ser despolitizada esa relación, pues simplemente alguien que quiere contratar a un ecuatoriano para que a su vez genere lo que todos queremos, fuentes de empleo, riqueza para ser repartida. Y es tan cierto que el discurso gubernativo no ha sido amigable para con el sector emprendedor, que las cámaras están preocupadas, que no se le escucha, por ejemplo, aquello que aún el propio gobierno, o por lo menos ciertos conspicuos miembros del gobierno, aceptaron que fue un error. Me estoy refiriendo al trabajo a plazo fijo. Se eliminó el trabajo a plazo fijo. Y el sector empresarial lo dijo al gobierno claramente en su momento, el año pasado. Sin embargo, se eliminó. Y he escuchado voces de asambleístas del oficialismo que dicen, en efecto, fue un error. Es más, alguien del gobierno dijo que fue un error. Pero, Francisco, y lo digo con todo respeto, pero siendo directo, no han tenido los 5 centavitos de humildad, 5 centavitos parafraseando a Julio Jaramillo, 5 centavitos de humildad para aceptar que se equivocaron y reparar el error. Si aceptaron el error de haber eliminado el contrato a plazo fijo, ¿por qué no lo repararon? Yo propuse que, y en el primer debate sí lo hice, que se incorpore, pues, porque siempre es necesaria una mano extra cuando se va a vender útiles escolares, para venderlos. Claro, y en época navideña... No se diga. La Navidad, claro, cosecha de determinados productos. Exacto, y la época de cosechas y siembras. Me dicen que el contrato por horas no funciona, otros dicen que sí funciona. Hay una dualidad legal que hace que en la práctica no se generen esas plazas de trabajo y empleo que se requieren. ¿Por qué? Porque no han tenido la sensatez y la humildad de aceptar que el sector empleador tiene muchas veces la razón cuando quiere generar fuentes de empleo. Es más, déjeme, yo no soy quien para dar consejos, pero sí voy a dar una receta. En junio del año pasado, Francisco y Jorge, el gobierno remitió un par de proyectos absolutamente confiscatorios. El día en que el Papa estaba en Quito o en Guayaquil. Me refiero a los proyectos de herencias y plusvalía. Eran tan confiscatorios que por ahí se quería... Fue la reacción de la ciudadanía. Pero claro, y la iracundia de la gente hizo que retirase, pero ahí viene el segundo error. Retiró el gobierno en forma temporal y no definitiva, es decir, retiró con piola. Y 2 errores, Francisco, no hacen un acierto. Y estos 2 errores han implicado, o implicaron en su momento, que centenares de proyectos inmobiliarios, estoy hablando del Seguro Social también, se frenaron, y yo soy arquitecto, se frenaron muchos proyectos inmobiliarios, o abortaron por siempre, o para siempre. Yo propongo, ¿por qué no retire el gobierno con 5 centavitos de humildad, en forma definitiva, ese par de proyectos, y seguramente muchos proyectos inmobiliarios podrán ser retomados? En su momento el gobierno dijo, pero es que los pobres no pagan herencia. Es cierto, pero los pobres intentan dejar de serlo. Claro. Y como intentan dejar de serlo, si crece su patrimonio en virtud de su trabajo, ya van a empezar a pagar herencia. Fue absurdo que se determine 78,5%. El Estado ecuatoriano. Y en el tema de la plusvalía, déjeme decirle, porque esto es una gran verdad, y esta frase no es mía, la copié a alguien que me lo dijo. Nadie es tan tonto de comprar un bien sabiendo que va a bajar de precio. La gente compra un terreno, un departamentito, algún bien,
con la ilusión de que suba de precio. O por lo menos que no se deprecie. Claro, no y pierda como el mecanismo valor. de ahorro, Francisco. Sin embargo, este proyecto confiscatorio de la plusvalía le liquidó esa opción de que se puedan comprar a manera de ahorro y de inversión algunos bienes. Por tanto, retire, señor gobierno, ese par de proyectos y va a ver usted cómo inmediatamente podrían alentarse, activarse nuevos proyectos o los que quedaron truncos, proyectos inmobiliarios, que generan empleo para quién, Francisco. Albañiles, carpinteros, fontaneros, pintores, gente que perdió su empleo. Y que ingresa a la seguridad social. Y que ingresan a la seguridad social. Vuelve... 80.000 empleos se perdieron pues en el año que acaba de concluir. 80.000 empleos, de los cuales más o menos, un poquito menos del 40% son jóvenes entre 18 y 24 años de edad. Ahí tiene usted una receta. Le doy otra rápidamente. Firme acuerdos comerciales pues con los principales mercados del planeta Tierra, que son la Unión Europea, Asia y Estados Unidos. Hasta el comandante Ortega tiene un tratado comercial con Estados Unidos. Y siendo así, podríamos reactivar el empleo. Claro. Jorge, esta reactivación le permitiría al seguro tener más ingresos, claro. Pero si no tiene un control de esos ingresos, no le sirve para nada. O sea, ahí alguien le escuchaba decir, ahí hay un bolsillo roto que la plata que le pongan va a seguir cayendo, ¿no es cierto? ¿Cómo estuvo? Porque hay dos cosas que ha hecho también en esto de la afiliación de las amas de casa, ¿no es cierto? Que podría pasar por una afiliación voluntaria, pero que no tiene el mismo mecanismo de financiamiento. Pero también tenemos lo de los pasantes, y bien decía Patricio que ahí hay una buena opción. Obvio que no nos pueden decir tantos deben ser los pasantes en cada empresa, ¿no? Claro, sino los que se requieran. Y no sé cómo terminó esa parte, pero ¿cómo está la legislación y la administración de la seguridad social? Tanto en el tema de las amas de casa como de los pasantes. Mira, cuando le ves al sistema en forma panorámica, dices, ok, la Constitución te dice, vamos hacia la universalización. De la seguridad social. Claro, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Pero también te dice la Constitución, hagámoslo en forma progresiva. Felizmente, esa palabra progresiva fue introducida dentro del texto constitucional. ¿Eso qué le permite o qué le debería permitir al sistema, al IES en este caso, ¿no? Ir estudiando las diferentes poblaciones a las cuales tú les puedes meter a ser protegidas del sistema, ¿no es cierto? Pero también, a su vez, el Seguro Social tiene que tener una reacción en su capacidad de respuesta, pues. Claro. O sea, ¿cómo integras a mayores beneficiarios si no tienes recursos para atenderlos? Exactamente. Pero por otro lado también tienes que tener una institución muy bien administrada. No puede ser bolsillo roto la institución de la seguridad social. Fíjate, el presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para este año es de 7.300 millones de dólares. ¿Sabes? ¿Recuerda tú cuánto era el presupuesto general del Estado antes de este gobierno? 7.187 millones. Así es. Es decir, ya es el presupuesto general del Estado del 2006. Del 2006. De ese tamaño de seguro social, como decía Patricio, es un monstruo. Ahora, a ese monstruo, ¿quién y cómo se lo debe administrar? Porque resulta ser que tampoco es un monstruo en el seguirse... tamaño, pero es una institución... la han manejado, pues sí se puede manejar y correctamente. Claro que se la puede manejar correctamente. Fíjate, Francisco, ¿cómo puede ser posible que una institución que debería ser manejada en con un máximo de 12.000 funcionarios a nivel nacional, contando unidades médicas y todo eso, en este momento esté sobrepasando los 25.000 funcionarios? Yo no sé qué hace tanta gente ahí. Es decir, el Seguro Social volvió a la práctica de ser la bolsa de empleos del país. El 98. Esto es una locura. Entonces, mira, la burocracia en su máxima expresión. Mira quién y cómo debería tener las competencias necesarias para manejar un sistema de semejante tamaño. Con dinero que no es del erario público, es dinero de cada uno de los trabajadores. Nosotros quisiéramos verle al Seguro Social manejado técnicamente, pues con las mejores prácticas de la administración. Sí, eso no significa que no sea política,
sino que hay política técnicamente manejada, con una visión de país. De hecho, desde el mismo momento en que es una institución que ve por el bienestar de sus afiliados, es una institución política, pero no politiquera, pues no utilizada politiqueramente, que es diferente. No de uso político, sino de administración política y con técnica. Patricio nos decía una cosa que creo que vale la pena reflexionar, Jorge, que es esta introducción, no sé si como transitoria o como artículo, de que todos los recursos del seguro vayan primero al BIES y después ya en el presupuesto, supongo yo, dirán tantos requerimos y que el BIES le devolverá una cuenta a través de la cual manejará la seguridad social, o cómo miras tú que puede hacerse eso. A ver, el sistema es sencillo, ¿no? De hecho está establecido así. Mira, los ingresos por las afiliaciones al Seguro Social se dan a través de las direcciones provinciales. Entonces por ahí afilias y recaudas, ¿no? Esa es más o menos la función que hace el SRI. ¿No? Es un SRI metido dentro del IES, es recaudador, ¿no? Y cobrador, ¿verdad? ¿No? Luego, ese dinero que entra es administrado, se va a los fondos previsionales y estos fondos son administrados por el BIES. Con el excedente de esa administración, de esos rendimientos, ¿no? Se devuelve al seguro para que entregue las las prestaciones. Mientras tanto, esos fondos van creciendo y se van invirtiendo a través de las inversiones. Esa es la función del BIES, ¿verdad? ¿No? Y se cierra el ciclo cuando el IES entrega las prestaciones. Lo deseable, el sistema está hecho para que esos fondos se capitalicen y se vayan formando un gran fondo que sea capaz de solventar las prestaciones futuras de todos los jóvenes. De todos los que están aportando y de los que podrían ingresar al sistema. Exactamente, entonces tienen que tener suficiencia esos fondos. El negocio de la seguridad social se llama sostenibilidad de los fondos. Eso en el 2001 se calculó después de la creación de la ley a través de la comisión interventora, se calculó que con el 40% sí va a ir cubriendo las necesidades de financiamiento. Retirado eso, ya hay una brecha de financiamiento. Pero si no hay buenas inversiones y se las deja en papeles, tampoco te permite... Tampoco va a crecer, tampoco va a crecer. Claro, el cambio conceptual es el siguiente. Mira, el fondo de pensiones, ¿no? Te cubre el 100% de tu pensión. Pero el Estado viene y te dice, yo pongo de ese 100, yo te pongo 40, te devuelvo 40. Ya, y sigues adelante. Ya. Entonces, el propio fondo de pensiones cubre el 60% de esa prestación. ¿Qué sucede si el fondo de pensiones sigue pagando el 100% solito y el gobierno te dice, vea, ¿sabe qué? Cuando usted necesite, le das lo que usted necesite? ¿Qué garantía tiene este fondo de capitalizarse? Ninguna, pues, señor. Es que no solo no se va a capitalizar, sino que va a tener necesidades de financiamiento permanente después. Claro, tal es así que los estudios actuariales señalen que el efecto de esto es que más o menos ese fondo te va a durar entre 8, 10, 12 años y después se acabó. Es decir, como ya no estarán ahí, el problema se pasea hacia adelante. El problema ya no van a estar, Francisco. Patricio, estas reflexiones ustedes las hicieron en el debate. ¿Cómo se puede plantear, por ejemplo, me decían, no hay un estudio actuarial sino hecho a la medida de los requerimientos para hacer el fondo de desempleo, ¿no? Para hacer el seguro de desempleo? ¿Cómo ustedes reflexionaron el debate? ¿Hay la posibilidad de un diálogo? Así que diga, como nos dice Jorge, vean, trabajen así. Pero ya, ¿hay esta posibilidad o realmente no es posible? Por eso es que yo denominé a esta ley, que acaba de ser aprobada y que está en manos del gobierno, del presidente, una colosal improvisación. Porque no ha habido un cálculo actuarial, no ha habido un solo número, no ha habido números, no ha habido análisis, no ha habido nada. Para al final de la tarde, al final de la tarde decir, las amas de casa pueden pedir 9 meses sin sueldo o licencia. Nadie hizo un estudio de qué pasará con las empresas del qué. Por ejemplo, una farmacia que tiene 6 dependientes, 3 de ellas dieron a luz más o menos en el mismo tiempo. ¿Qué hace esa empresa? Contratar a otras 3, pero preguntarles si están o no en edad reproductiva. O
contratar hombres preguntándoles a ellos, oiga, su pareja está en edad reproductiva, porque es Hay igual para unos hombres y mujeres, pues. condicionamientos, claro. Exacto, entonces van a hacerle serio daño a la mujer primero y al trabajador, porque la gente ese Pero dueño de la también la farmacia. empresa. Claro, la empresa va a tener serias reticencias de ver a Además, quién como le contrata. liquida después a los... Cuando regrese el cuando principal. regrese el principal. Regresa claro. el principal y el subrogante tiene que decirle, oiga, Sí, no ya hay- pasó el plazo, váyase. Es más, a última hora, y esto es a última hora, créame lo que digo, créame la ciudadanía, se aprobó que esa madre de familia o el padre de familia de ese guagua que nació lejos, pero que nació y es de él, Claro. puede retornar cuando le parezca. ¿Qué pasa con el...? Y pensaron que con eso aliviaban el ¿Y tema. cómo funciona- Más grave, pues. ¿Y cómo funciona el contrato de esa persona? ¿Y que cómo, va a y cómo sustituir? funciona el despido? Exacto. El contrato y el despido del Claro. subrogante o del reemplazo, por así decirlo. Tamaña barbaridad desde el punto de vista social, porque va a haber una sobrecarga al mercado laboral enorme. Más todavía, si nos dicen, iluminadamente nos dijeron, se pueden trabajar hasta 10 horas diarias, queda un día libre. Y ese viernes, ¿sabe lo que va a hacer esa gente? Va a ir al mercado laboral a tratar de hacerse lo que se dice en Quito una chauchita y en la costa se dice un cachuelo, se dice en la costa. Sí, sí. Van a tratar de tener ese extrita, por lo tanto, la carga laboral va a ser fenomenal. A todo ello yo le llamo colosal improvisación, primera cosa. Pero Segunda, responsabilidad también. claro, populismo laboral. Segunda, es evidente que con esto no se genera empleo. Claro. No se genera No, empleo. no hay la posibilidad. La única forma de generar empleo es a través de la seguridad jurídica. ¿Y qué seguridad jurídica vamos a tener si estamos a días de recibir la 12ª reforma tributaria, Francisco? Un nuevo cambio de reglas del juego. Por eso es que cuando hay esos cambios tan brutales, el inversionista que viene con una chequera bien gruesa, le golpea la espalda al piloto y le dice, siga nomás Desde camino la a Perú, vuelta. siga nomás camino a Colombia, siga nomás camino a Chile. Por eso es que nosotros captamos apenas 740 millones de dólares de inversión y hay menos generación de empleo. Perú 9.000 y me parece que Colombia 13.000 millones de dólares. Por eso es que ellos captan empleo. Mire lo que está pasando en el Perú en este momento. La empresa Sony, no quiero hacer publicidad de nadie, se está instalando en el Perú no para vender televisores al mercado peruano, sino que, aprovechándose del Tratado de Libre Comercio que tiene Perú con Estados Unidos, vender esas televisoras y otros equipos de sonido al mercado norteamericano de 300 millones de compradores. Nosotros no tenemos acuerdo comercial con Estados Unidos. Nosotros no tenemos acuerdo comercial con Europa. Nosotros no estamos generando empleo. Termino con esto. La única forma de generar el empleo productivo es a través de la generación de la inversión. Más negocios. El día en que haya más ferreterías en este barrio, habrá el doble de empleos. El día en que el Ecuador quiera salir del subdesarrollo, tiene que ser un país de negocios y no de negociados. Jorge y Patricio, yo sí les quiero comprometer para seguir analizando el tema. Encantados. Ojalá la próxima semana. Una última reflexión sobre el tema, Jorge. Mira, solamente dejar sobre la mesa un dato que me parece curioso. El 17 de marzo sale el informe de la Asamblea Nacional a la Presidencia de la República por esta ley del desempleo, ¿no? Y tan solo el 8 de marzo, 9 días antes, ingresa el informe del actuario. Increíble. ¿No? Mira cómo se tratan las cosas. Y este informe también hay que mirarlo con lupa, ¿no? Porque los cálculos pueden estar muy bien hechos, seguramente, hay matemáticos, hay gente competente ahí, ¿no? Pero hay que mirar los supuestos y cómo se ha forjado este informe. Porque además se ha hecho de los informes actuariales, se contratan unas empresas transnacionales que lo hacen y se toman su tiempo. Y el segundo tema que sí quiero comentar es, mira, se habla del seguro de desempleo. ¿Cuándo, cómo y por qué se hacen los seguros de desempleo en cualquier parte del mundo? Primero, se hace en época de vacas gordas, cuando la gente tiene empleo. Y que puede ahorrar. Que pueda ahorrar. Segundo, se forma con fondos tripartitos, del trabajador, del empleador y del Estado, ¿no? En este caso el Estado no está poniendo un céntimo partido por la mitad, está utilizando los fondos del propio trabajador. Así es. ¿No? Y tercero, estos fondos, estos seguros de desempleo pueden ser hechos como un fondo de desempleo o como un modelo de aseguramiento. Aquí se dice que es un modelo de aseguramiento, pero no se está hablando muy claramente de una prima, de un modelo de acumulación.
Y de cómo se va a financiar. Y de cómo se va a financiar. Excepto de cómo están los recursos ya previstos. Exactamente, están utilizando algo que ya había en desmedro del seguro de cesantía, con lo cual eso, a mi criterio, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque está ocurriendo una regresividad, ¿no? Patricio, una última reflexión. La Revolución Ciudadana inventó dos sistemas para tapar el fracaso en la generación del empleo. Uno, el tomarse la plata del propio trabajador para decir que se hizo un seguro de desempleo, cuando lo que no ha podido es generar un empleo seguro. Y dos, cambiaron la nomenclatura. Ya no se llama desempleo, se llama empleo inadecuado. Ya no se llama, la medición de la pobreza ya no es tal, sino la medición tridimensional o multidimensional para ocultar el fracaso de un modelo económico y de un modelo político que Dios mediante llegará a su fin el próximo año. Yo quiero agradecer a Patricio Donoso y a Jorge Madera que han conversado y han visualizado el tema de la seguridad social. Esto es algo que está por descubrirse, diría yo, el análisis, y les comprometemos, como decía antes, para seguir conversando con ustedes y que ustedes se vayan enterando de lo que pasa con la seguridad social. Nos estaremos encontrando el próximo día lunes. Una buena Semana Santa. Gracias. A ustedes también, y a ustedes podrán volver a ver este programa de diálogos a partir de las 3:30 de la tarde, que estará ya disponible.